La Biblia nos habla de poner mucha atención y de colocar atención al consejo de Dios. Estamos viviendo un mes especial, un mes en el que muchas de las familias de este país se disponen a celebrar Thanksgiving, y quisiéramos en este mes hablar un poco acerca del agradecimiento. Por eso hemos llamado a la prédica de hoy, le hemos dado por título, una verdadera expresión de agradecimiento. Una verdadera expresión de agradecimiento. Y vamos a arrancar con el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ya Pablo de entrada le está dando gracias a Dios porque es quien en nosotros produce la victoria. Permítame en esta mañana arrancar con una pregunta. ¿Qué cosas en su vida hacen que necesite a Dios? ¿Qué cosas en su vida hacen que usted necesite a Dios? Cada cosa que nos hace necesitar a Dios es una gran bendición. Y no sé si usted, por cada cosa que lo lleve a necesitar a Dios, usted es una persona agradecida. Pastor, las tribulaciones que estoy viviendo son muy grandes. Bueno, cada tribulación siempre traerá una bendición. Las adversidades vividas, cuando las vivimos con Dios, ellas siempre hacen que nuestro corazón termine siendo un corazón muy agradecido. No se le olvide eso. Cada adversidad que usted logra pasar de la mano de Dios, siempre creará en usted un corazón muy agradecido. Y los corazones agradecidos tienen características. Los corazones agradecidos siempre son humildes. Los corazones agradecidos siempre son valientes. Los corazones agradecidos siempre tienden a hacer el bien. Y los corazones agradecidos siempre mirarán a los demás de una manera diferente. Estoy convencido de que si usted tiene un corazón agradecido, podrá entender las necesidades de su hermano. Un corazón agradecido enciende las virtudes del alma. Un corazón agradecido lo hará a usted estar muy cerca de Dios. No sé si usted sabe que ser agradecido en la Biblia es un mandamiento. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que den gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad del Señor en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir? Que nuestro gozo, las acciones de agradecimiento, nunca deben de fluctuar con nuestras circunstancias o nuestro estado de ánimo. Siempre que nosotros obedezcamos a Dios y obedezcamos su voluntad, Él hará que sea más sencillo para nosotros buscarlo a Él, y hará que sea más sencillo para nosotros terminar siendo agradecidos. El título de la prédica de esta mañana es una verdadera expresión de agradecimiento. Y quisiera quedarme en esta mañana de nuevo en un solo punto que quiero tratar, porque quisiéramos usar este mes para hablar del agradecimiento. Una verdadera expresión de agradecimiento no nace en un corazón que se compara con los demás. Y ese es el primer punto de esta mañana. Una verdadera expresión de agradecimiento no nace en un corazón que se compara con los demás. Y permítame en esta mañana utilizar
una historia que tiene un sentido de pecado, que tiene un sentido donde Cristo se encarga de confrontar el corazón de personas que se creen en sí mismas muy buenas. Cristo se encarga en la historia que vamos a leer de confrontar a personas como aquellas que dicen: pastor, yo no mato un mosco, yo no hago nada malo. Y esas personas que se expresan de esa manera no se imaginan cuán lejos están de Dios. Aunque la historia que vamos a leer tiene la vertiente de poder confrontar el corazón del hombre, yo quisiera utilizarla en esta mañana en base a este primer punto. Un verdadero sentido de agradecimiento no nace en un corazón que se compara con los demás. El corazón que se compara con los demás tiene una raíz muy peligrosa. Y la vamos a estar viendo en esta mañana, porque esa raíz de alguna manera lo visita a usted y me visita a mí. Es el archienemigo del cristianismo. Va en contra de Dios. La Biblia dice que Dios incluso lo mira de lejos, ni siquiera lo resiste. La Biblia nos habla de que hay algo en el corazón del creyente que le puede impedir ser agradecido. Agradecido. Y esto es bastante peligroso. Para que usted pueda entender entonces la línea de esta prédica, vaya conmigo al libro de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas es el tercer evangelio en la palabra del Señor. Y vaya y se ubica en Lucas capítulo 18. Y lo vamos a estar leyendo del versículo 9 al 14. Lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él era un observador, el tremendo, y observó que habían personas que confiaban en sí mismas y que menospreciaban a los demás. Esa sociedad entonces es igualita a la sociedad de hoy. Hoy tenemos personas que confían en sí mismas y no confían en Dios. Y por confiar en sí mismas, entonces ese tipo de personas desprecia a los demás. ¿Cuán peligroso es? Siga conmigo. Jesús empieza a contar entonces esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son como ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Parece ser que subían ellos dos a orar. Mira lo que puede traer uno en el corazón de uno cuando uno dice: voy a orar, y camino a orar, pues se va manifestando la maldad que hay en nuestro corazón. Y mira lo que sigue diciendo este fariseo, comparándose con el publicano: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Versículo 14. Os digo, y esto lo dijo Jesús, que éste descendió, hablando del publicano, a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia nos dice que nunca coloquemos nuestra mirada en aquellos que prosperan impíamente. Este hombre empieza a colocar la mirada no en el publicano, porque no estaba prosperando impíamente, pero sí coloca la mirada
en lo que es la otra persona, tal vez inventando, porque ni siquiera estaba seguro que ese publicano era ladrón, era injusto, era mentiroso o que ni siquiera diezmaba. Este hombre empieza a compararse con el publicano y empieza a rescatar de él, que tampoco sabemos si realmente es cierto o no, las buenas actitudes, y empieza a decir: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Si hubiera tenido este hombre un corazón agradecido, jamás se hubiera comparado o le hubiera dicho a los demás quién era realmente él. Esta tendencia la tenemos todas las personas. Tendemos a compararnos con los demás porque los demás tienen, o porque tienen menos y tal vez yo tengo más, o tal vez empiezo a compararme con los demás, fomentando en nuestro corazón lo que es la famosa envidia. Ahora, déjeme decirle algo. Ahora, ¿dónde dejó de ser bueno este hombre? Esto es una pregunta. ¿Dónde dejó de ser bueno este hombre? Este hombre dejó de ser bueno, hablando del fariseo, cuando Jesús empieza a contar la parábola. Y es allí donde a mí me gusta la palabra de Dios. Porque si hay algo que pueda enseñar la condición del hombre, cómo está su corazón, es la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y usted escucha con fe la palabra de Dios, ella termina diciéndole en qué condición está su corazón. Jesús empieza en el versículo 9 de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Y de entrada Jesús está enseñando 2 características de lo que es una persona farisea. La primera característica, que confiaban en sí mismos, y la segunda, que menospreciaban a otros. Como este hombre menospreciaba a los demás, menospreciaba a los demás confiando en sus propios méritos, alabándose y ensalzándose a él mismo, y en ese sentido despreciaba a los demás. Cuando una persona se ensalza, cuando una persona no habla sino bien de sí misma, esa persona pierde el don de la gratitud. Se le olvida que Dios necesita ennoblecer su corazón para que ese corazón pueda mirar a los demás como Dios nos está mirando a todos. Hermanos, estamos hablando de algo muy delicado. Cuando una persona tiende a compararse como este fariseo, no vemos sino una sola palabra en su corazón, y esto se llama orgullo. El orgullo nos aleja de los demás. El orgullo nos coloca en lugares más altos que los demás por méritos propios. ¿Usted está aquí? El orgullo. Y permítame ampliar esta frase e irme en este sentido, porque estamos buscando ser agradecidos. ¿Es agradecido usted con el pan de cada día? ¿Es agradecido usted con el calzado que tiene? ¿Es agradecido con el techo y con el abrigo? ¿Tiende usted a compararse con los demás? Déjeme decirle que el mayor pecado de este fariseo era el orgullo. Una de las cualidades más peligrosas del orgullo es que tiene la capacidad de colocarse en lugares en nuestro corazón donde una vez existieron otros pecados. Hello. Una de las cualidades más peligrosas del orgullo es que tiende a posicionarse en nuestro corazón donde antes existieron otro tipo de pecado. Tan pronto nosotros empezamos a ver que Dios
nos está librando de una naturaleza pecaminosa. Está quitando malos hábitos de nuestro corazón, adiciones al pecado. Tendemos a maravillarnos y cuando nos maravillamos empezamos a confiar en nosotros mismos y pretendemos que es en nuestra fuerza que estamos siendo limpios. Pretendemos que es en nuestra capacidad, en nuestra pureza, en nuestra forma de entender que estamos siendo nosotros limpios por nuestra propia cuenta. Al diablo le gusta curar. Escucha lo que le voy a decir. Al diablo le gusta curar una pequeña falla dándote otra más grande. La confianza que sentimos en nosotros mismos después de derrotar al pecado nos puede alejar más de Dios que el pecado que nosotros antes queríamos sacar de nuestra vida. Escúchelo. Satanás quiere curar, entre comillas, quitando una falla, pero colocando otra más grande. Si luchamos contra nuestros pecados, pero le damos la bienvenida al orgullo, vamos a perder esta guerra. Pero si sofocamos al orgullo, no dejándolo respirar, le quitaremos el oxígeno a los otros pecados. Escúcheme, si nosotros todos los días peleamos contra el pecado, pero entendemos que somos orgullosos, podemos dejar al orgullo sin oxígeno para que los otros pecados vayan cayendo en nuestra vida de una forma muy significativa. Escúcheme bien, el orgullo es el enemigo número uno del agradecimiento. El salmista Salomón decía que el orgullo es la lámpara de los impíos. ¿Por qué es la lámpara de los impíos? Porque nos aleja de Dios. No aceptamos el consejo de Dios y consideramos que somos más grandes que Dios. ¿Usted está aquí? Un hombre orgulloso siempre mira hacia abajo. Un hombre orgulloso siempre mira hacia abajo, con desdén, mira las cosas y mira a los demás. Y por supuesto, cuando está mirando hacia abajo, nunca puede mirar hacia arriba, porque siempre hay alguien más grande que él. El orgullo te mentirá. Y yo quiero en esta mañana posicionar esta palabra clave en nuestro corazón. Porque la mayoría tenemos una tendencia a ser orgullosos en nuestros logros. La mayoría, todos hay veces pecamos de alguna manera siendo orgullosos. Pero hay algo que Dios no quiere, y es que el orgullo nos lleve a comparar con los demás. ¿Qué nos dice la Biblia? Ámense los unos a los otros. Jesús no dijo ármense los unos contra los otros. Jesús dijo ámense. Y la base de poder amarnos empieza cuando sacamos el orgullo de nuestro corazón. El orgullo te mentirá. Lo peor que tiene el orgullo es que usa a menudo una apariencia de piedad. Escúchame, una de las cosas más fatales que puede utilizar el orgullo es que se disfraza de piedad. Tiendes a disfrazarte de piedad y resulta que ese disfraz no tiene poder sobre las tentaciones, sino que te llevará al fracaso y a la destrucción. El orgullo fija los ojos sobre nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros dones, en nuestro esfuerzo, en nuestros problemas, y por lo tanto aleja nuestros ojos de la soberanía y la suficiencia y la belleza de Dios. El orgullo es peligrosísimo, y este fariseo lo tenía muy claro en su corazón.
Y él empieza diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Ese agradecimiento no era genuino, porque la persona que es agradecida nunca se compara con los demás para ser mejor, se compara con Cristo para ser mejor. Alábelo, mi hermano. El orgullo aleja nuestros ojos de la soberanía de Dios, nubla nuestra visión de Él y aleja y eleva nuestra visión de nosotros mismos. No solo nos ciega a Él, sino que también elimina cualquier motivación para buscarle. El orgullo elimina cualquier motivación para buscar a Dios. El orgullo no solo te mentirá, creando en ti una apariencia de poder que no tiene, creando en ti una apariencia de simulación en la fe, que no tiene poder para vencer las tentaciones, sino que también el orgullo te paralizará. Y esto me encanta. El orgullo no solamente me miente, sino que el orgullo me paraliza. El orgullo nos hace ciegos y nos engaña, pero también nos paraliza, nos hace ineficaces e inútiles. Hello. El orgullo te hace ineficaz y te hace inútil. ¿Usted está aquí? Llegamos a estar tan concentrados en nuestra propia vida que terminamos despreciándola. Una vez más, y este comentarista me llama la atención con esta narración, dice: el orgullo es un cáncer espiritual. Se deshace de la posibilidad misma de amar, del contentamiento o incluso del sentido común. El orgullo es un cáncer espiritual que se deshace de las posibilidades de amar, del sentido común que tú puedas tener. Eso lo hace el orgullo. Y como un cáncer se propaga en nuestro corazón, llegando a romper relaciones con nuestras malas actitudes y confiando en nuestros propios esfuerzos. Matarlo es la voluntad de Dios, y matarlo consistentemente a través de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que somos orgullosos. El orgullo no solamente me mentirá, el orgullo no solamente me paralizará, el orgullo también puede quitarme la vida. ¿Y qué tal de la vida espiritual? Si no tenemos una relación con Dios, no podremos tener vida aquí en la tierra. Es el Señor que nos la da, y nos la da a través de una relación continua y perseverante con Jesucristo. El orgullo te puede matar. Si permitimos que el orgullo viva libremente dentro de nosotros, seguramente nos va a matar. Su objetivo principal no es hacernos sentir mejor, sino sentir dolor. El objetivo principal del orgullo no es hacerte sentir mejor, sino hacerte sentir dolor. Míralo como habla el rey Salomón de él. Lo dice de esta manera, y ojalá le pongas mucho cuidado. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída va la arrogancia de espíritu. Isaías dice del orgullo de esta manera: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ensalza a sí mismo, y lo abatirá. Eso nos dice la Biblia, Isaías, del orgulloso. No solamente el orgullo me mata, no solamente me paraliza, no solamente me miente, sino que el orgullo acaba con las relaciones interpersonales que se pueden meter en la iglesia. ¿Cómo miras a tu hermano? ¿Corres
para ayudar a tu hermano cuando tiene una necesidad? ¿O eres de los que mide su presupuesto? No, yo no puedo ayudar porque es que no me alcanza. Pero allí es donde está la bendición, cuando te esfuerzas a ayudar, cuando no tienes, porque fácil es ayudar cuando nos sobra. Pero Dios visitará el corazón de aquellos, escúchalo bien, que quieren creerle al Señor, y los visitará en el momento de la necesidad de otros hermanos, para que esos hermanos sean enteramente bendecidos por nuestra buena disposición. ¿A dónde podemos ir? Por nuestro hermano, hasta donde fue Cristo en la cruz del Calvario. Allá iremos por nuestros hermanos. No te dejes paralizar. Este fariseo quedó paralizado. Señor, no soy como este publicano. A veces no somos así. A veces vemos la prueba de algún hermano como un castigo divino. Lo está castigando el Señor. Es que es muy boquisucio. Lo está castigando el Señor. Es que no diezma. Lo está castigando el Señor. Es que va muy poquito a la iglesia. Mis hermanos, Jesús es el que juzga. Nosotros no debemos sino de orar los unos por los otros. No nos comparemos. Démosle lo mejor al Señor. Que nuestra vida dé lo mejor al Señor. ¿Sabe que esa ha sido mi meta como pastor? A mí me duele cuando usted no viene. A mí me duele cuando no lo veo. Pero Dios me ha enseñado algo. Que esta carrera de la fe no consta de cuántos somos, sino de quién es Él. Y Él se mueve en medio de nosotros. Y lo que usted está viendo con sus ojos solamente ha sido producto de su gracia, de su misericordia y de su favor. Algunos que creen han visto la gloria de Dios y algunos no creerán. Le voy a decir una cosa, esta iglesia existe para la gloria de Dios, porque estuvo en el corazón de Dios y nació para bendecir. Algo que me llama la atención de esta iglesia y de la línea que tiene esta iglesia, y no estoy haciéndole propaganda a la iglesia, es que aquí hemos tenido gente con necesidad. Nunca nos quedamos callados, y habiendo finanzas cortas, pequeñas en la iglesia, no hemos tenido miedo de bendecir a los demás y hemos dejado pasar el tiempo. Y sabe que hemos visto la bendición de Dios sobre nuestra iglesia. El que le da al pobre, a Dios presta. El que piensa en los demás, Dios pensará en ellos. Por eso necesitamos ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo somos agradecidos con Dios? Necesitamos seguir pensando en los que sufren. Abriguemos con amor. ¿No le parece maravilloso ese título? Mire, desde el que pone un abrigo allí hasta el que sale a repartirlo, está haciendo la voluntad de Dios, abrigando con amor. Hoy no se necesita un abrigo peludo o carísimo. Se necesita que abriguemos con amor antes de dar. La actitud que debe de haber en nuestro corazón es el amor. Pero el orgullo es enemigo del amor. ¿Cómo vencemos el orgullo? ¿Cómo salimos de estar paralizados? ¿Cómo salimos de él si nos ha venido engañando? El orgullo nos roba la verdad. Pero hay algo con lo que podemos vencer el orgullo y de esa manera tener un corazón agradecido para el Señor. Vencemos el orgullo con una palabra maravillosa, con la humildad. ¿Cómo podemos ser humildes? Caminando como Cristo caminó. Es sencillo. El humilde no es aquel que viene con la falda caída, medio pintada. El humilde no es aquel que hay que darle un ray. El humilde es aquel que camina como Cristo caminó. El humilde es aquel que pone, por ejemplo, al maestro. El humilde es aquel que vive bajo los mandamientos del Señor. El humilde es aquel que ama su palabra y la pone por obra. Nosotros necesitamos declararle una guerra al orgullo. ¿Cómo matar el orgullo?
que amenaza con matarnos. En última instancia, el orgullo es un asunto de adoración. O te adoras tú o lo adoras a Él. Escúchame, en última instancia, el orgullo es simple, es un asunto de adoración. O decides adorarte a ti y lo que tienes, o adorarlo a Él por encima de todas las cosas. ¿No lo hizo Jesús cuando estaba siendo tentado? ¿Qué le dijo Satanás? Adórame, adórame y te daré todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo venció con la humildad y le dijo: al Señor tu Dios, y solo a Él amarás y solo a Él le servirás. Nuestro mayor ejemplo de humildad. Alábelo, alábelo. ¿A usted no le parece que Dios es humilde? A mí me parece que sí. ¿Qué lenguaje necesita Dios para comunicarse contigo? ¿Qué lenguaje? ¿No te parece humilde que haya utilizado el español para llegar a tu corazón, siendo Dios? Cuando tú vas al libro de Daniel, ves al rey Belsasar pecando. Sale una mano de la pared y escribe esta frase: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y cuando traen a Daniel para que interprete esa frase, interpreta un chorrero de cosas con 4 palabras. Un idioma de Dios complicado. ¿Quién puede hablar el idioma de Dios? Mas sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros. Se hace humilde hablando nuestro propio idioma. Todos entendemos a Dios. Todos entendemos la palabra del Señor. Todos podemos ser como Cristo fue, porque el Espíritu de Dios reposa en nuestro corazón. Usted está aquí. A menos que pensemos en alguna cosa mayor a nosotros, no podremos vencer el orgullo. Hello. A menos que no pensemos en algo mayor a nosotros, no podremos vencer al orgullo. Este comentarista bíblico se llama C.S. Lewis. Dice esto: la humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos menos. Se lo repito. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos menos. Cuando buscas a Dios, te haces humilde. Cuando Dios es tu primera necesidad, te haces humilde. Nunca voy a olvidar cuando no aceptaba que me estaba envejeciendo. Porque hay personas que nos cuesta aceptar que nos estamos envejeciendo. ¿Sabe por dónde empezó ese efecto maravilloso en mi vida? Por mi vista. Yo decía: no, esto es imposible. No, esto es imposible. Y la realidad es que sí nos envejecemos. Pero cuando fui al oftalmólogo y me puso las gafas, dije: wow, me estoy envejeciendo. ¿Sabe una cosa, familia? Cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios le está colocando lentes y usted está diciendo: wow, estoy siendo orgulloso. Estoy siendo un pecador. Y cuando miras con la luz del evangelio, el mismo evangelio sacará las tinieblas que hay en ti. El mismo evangelio te bendecirá, colocando el poder para que dejes de ser orgulloso o dejemos de ser orgulloso y nos vistamos de humildad. Usted está aquí. Pero cuando nos hacemos mejor, hay veces nos olvidamos de Dios. Escúchelo. ¿Cuántos líderes no hemos caído en el pecado de ser utilizados por Dios? Y cuando nos sentimos mejor que todos los demás, nos olvidamos de Dios. Pero cuando Dios nos hace mejores, es porque tenemos que entender que necesitamos ser siempre mejores para la gloria de Dios. Si usted revisa su vida hoy y fue igual a la de ayer, usted no está creciendo. Usted todos los días tiene que preguntarse: ¿estoy creciendo? Esto me llama la atención, porque en estos días se me acercó una chica de la iglesia, una jovencita, y me dijo: pastor, míreme, me está viendo crecer, me está viendo servirle al Señor, está viendo que Dios está haciendo algo en mi vida. ¡Qué preguntas tan maravillosas!
Las preguntas comunes de hoy es: ¿hay más plata en el banco? ¿Tengo más libertad financiera? Pero esas son preguntas que el apóstol Pablo nos dice: examinémonos si estamos en la fe. ¿Te has examinado si estás caminando conforme a la voluntad del Señor? La humildad nos hará sacar de nuestro corazón el orgullo. Más bien, a medida que maduramos, aprendemos a depender más de Dios en humildad, y siempre lo miraremos como nuestro Padre Celestial. Cuando usted lee el libro de Salmos en el capítulo 25 dice que Dios dirigirá la justicia de los humildes. Dios mirará tus caminos, dirigirá tus pasos y te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando tú te vistes de humildad, tienes una buena comprensión del bien y del mal. No te olvides de esto. Si te falta humildad, vas a relativizar el pecado. A lo bueno llamarás malo y a lo malo llamarás bueno. Pero cuando te vistes de humildad, tendrás una buena comprensión de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahí es donde la Biblia dice: al humilde yo lo dirigiré, yo encaminaré sus pasos. Eso nos dice la palabra. Al diablo le encanta traer oscuridad a nuestro corazón. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios. Dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y de los orgullosos, para que no vean el resplandor del evangelio de Jesucristo. Satanás, si hoy no renunciamos al orgullo, entonces Satanás tomará nuestro orgullo y nos alejará de Dios. Y tendremos como padre a Satanás y no tendremos como padre al Dios de los cielos. ¿Usted está aquí? Dios debe de inundar nuestro corazón de luz y hacernos humildes de corazón. ¿Cómo podremos entonces derrotar el orgullo? Tenemos que empezar a practicar la humildad. La humildad se encargará de satisfacer nuestros corazones. Si supiéramos lo infelices que somos cuando somos orgullosos, dejaríamos inmediatamente de ser orgullosos por convertirnos en personas humildes. El humilde ha podido experimentar lo que es la llenura de Dios, lo que es la palabra de Dios. Al humilde le entra la palabra del Señor. Usted viene un miércoles aquí y usted ve predicar a un hermanito que se para por allá cada año por la cuaresma, y cuando usted es humilde, usted dice: wow. Cuando usted es humilde, dice: Dios me está hablando. Cuando usted es humilde, dice: se equivocó, pero Dios me está hablando. Pronunció mal, pero Dios me está hablando. El humilde acepta con agrado la palabra del Señor y la disposición del hermano. ¿Usted está aquí? Alábelo. Por eso Dios le dice a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos humildes, recibimos el poder de Dios. Cuando somos humildes, Dios nos dice: tranquilo, hermano, que mi gracia estará contigo. ¿Y qué es la gracia de Dios? Todas las riquezas, todos los recursos escondidos en Cristo Jesús para cualquier temporada de tu vida. Él está contigo, Él no te abandonará, Él te levantará, Él te hará madurar y te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alábalo si crees en Él. Por eso el humilde siempre experimentará una gracia de Dios, provisión de Dios. Siempre Dios le hablará. Siempre Dios se meterá en su corazón. El humilde tiene algo maravilloso: resiste al diablo. Hello, resiste al diablo. ¿Qué dice la Biblia? Resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Cuando te vistes de humildad, resistes al diablo y su gloria nace sobre ti. Vamos de nuevo para terminar. En este primer punto, vaya, devuélvase al libro de Lucas, en el versículo 13 y 14, me llama la atención.
Me llama la atención la oración del publicano. Qué hombre tan humilde. No aplicó la ley de ojo por ojo ni diente por diente. Este está hablando de mí, se está comparando conmigo. No la aplicó. Mas el publicano, estando como de lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Qué pena contigo, Señor, qué pecador tan grande soy. No me atrevo ni a mirarte. Mientras que el fariseo, lleno de orgullo, ¿qué decía? Yo no soy como este. Yo no soy ladrón. Yo no soy mentiroso. Yo no soy injusto. Yo diezmo. Pero el fariseo, puesto de lejos, qué humildad tan grande, ni siquiera levantó sus ojos al cielo. Hermanos, ninguno de nosotros somos dignos de levantar los ojos al cielo, pero hubo uno que los levantó por nosotros. Se llama Jesucristo. Y cuando los levantó, ¿sabe qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos cubrió su gracia, nos cubrió su amor y nos estableció un puente irrompible, inquebrantable entre Dios y los hombres, y los que creen en Él pueden cruzar para vida eterna. Para vida eterna. Jamás, y esto lo tengo que decir del publicano, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es que el humilde busca la misericordia de Dios. Es que el humilde siempre está buscando el perdón. Es que el humilde sabe que fracasa. Es que el humilde todos los días le dice a Dios: Dios, soy un pecador, perdóname. Eso hace el humilde. Me llama la atención y puedo decirlo de esta manera: jamás serás agradecido con Dios si decides ignorar el orgullo que hay en tu corazón. Jamás serás agradecido con Dios si primero no reconoces la maldad que hay en tu corazón. Familia, jamás seremos agradecidos si no reconocemos que hay maldad en nuestro corazón. Y le voy a decir una cosa: somos creyentes y ustedes y yo estamos llenos de luz, pero hay una batalla en nuestro corazón entre el bien y el mal. Y tengamos mucho cuidado con el mal, porque sin darnos cuenta hay momentos en que nos inclinamos a él. Y cuando el orgullo nos visita, nos destruye. Nos destruye. El publicano ni siquiera quiso mirar al cielo. No miró ni siquiera lo bueno que era el fariseo, sino que se preocupó por sus propios pecados. ¿Te preocupas por tus propios pecados? Porque ¿sabe qué aleja a la gente del evangelio y de la iglesia? El pensar en qué hacen las otras personas. ¿No ha escuchado usted que dicen: ¿para qué voy a la iglesia si esos pastores se roban la plata de la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué nos invita a ser Dios? Como el publicano, ni siquiera levanto mis ojos al cielo para mirar cómo son los demás, sino que me preocupo por mi propio pecado. Cuando te preocupas por tu propio pecado, el cielo se abre en gracia y en favor hacia ti. ¿Usted está aquí? Un corazón agradecido con Dios siempre sabrá de dónde Dios lo sacó y siempre colocará su vida en disposición al Señor. Y termino con el versículo 14. Os digo, y esto lo dijo Jesús, hablando del publicano, que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe qué me sorprende de Jesús? Que Jesús no condenó al fariseo, pero Jesús le dio una advertencia tremenda al fariseo. Fariseo, si sigues con el orgullo, algún día llegarás a mis pies, porque no lo sacó del reino de los cielos. Pero le dijo: si sigues siendo un hombre orgulloso, vendrás a mis pies con fracasos, vendrás a mis pies con lágrimas en los ojos. Evítalos y sé como el publicano. Os digo que el publicano descendió siendo perdonado por el Señor, pero el fariseo no había ido en esa dirección, pero algún día iba a llegar, pero se abandonaba el orgullo. Familia, estoy aquí para decirles esto a su corazón y esto a mi corazón. Si no abandonamos el orgullo, entonces algún día descenderemos justificados a Dios, pero con lágrimas en nuestros ojos.
nos traerá a la cruz de Cristo el fracaso, el dolor. Y le voy a decir una cosa, estoy aquí para que usted no siga por ese camino, ni yo siga por el mismo camino. Pidámosle perdón a Dios y no hagamos acepción de personas. Pidámosle perdón al Señor y no menospreciemos a los demás. Llega el día de Thanksgiving. ¿Y sabe por qué hemos luchado en esta iglesia? Porque nos reunamos. Si usted mira la historia de esta iglesia y la puede mirar en Facebook, hasta hace unos años atrás, el día de acción de gracia nos reuníamos todos. Hasta que un día dijimos, vamos a hacerlo por familias. ¿Y cuál ha sido el consejo de este púlpito? Invite a alguien de la iglesia, alguien que no tenga familia en este país, alguien que esté solo. Hay algunos que reciben el consejo y no son orgullosos, pero hay otros que dicen, no, es que tiene niños y ese niño es un sacapuntas. No, mis muebles, que nadie se siente en mis muebles. ¿Cómo? Familia, le voy a decir una cosa, lo que hay en este mundo va a perecer y va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, le hago esta propuesta. Mire la iglesia e invite a alguien que esté solo y llévelo y comparta con usted. Hágalo y reciba del Señor algo que el Señor dice: el que al pobre da, a Dios presta. Renunciemos al orgullo y digámosle sí al Señor, porque un corazón orgulloso jamás será agradecido. Jamás. Póngase de pie, mi hermano querido.